Hablar de Catherine Fulop es hablar de una de las figuras más reconocidas del entretenimiento latino. Su nombre ha estado presente durante décadas en la televisión, en la música y en la vida pública, construyendo una imagen que combina belleza, carisma y profesionalismo. Sin embargo, como ocurre con muchas historias que parecen brillantes desde el exterior, la realidad no siempre es tan simple. Antes de convertirse en una figura internacional, Catherine Fulop era una joven venezolana con sueños, aspiraciones y una determinación que la distinguía. Su camino comenzó en el mundo del modelaje, donde rápidamente destacó. Su presencia, su estilo y su naturalidad frente a la cámara la llevaron a ganar visibilidad. Pero ese fue solo el inicio. El verdadero salto llegó cuando ingresó al mundo de las telenovelas. Fue ahí donde su talento encontró un espacio más amplio, donde pudo desarrollarse como actriz y conectar con el público de una manera más profunda. Sus interpretaciones no eran solo técnicas, tenían emoción, tenían intensidad, y eso marcaba la diferencia. Poco a poco, su nombre comenzó a resonar más allá de Venezuela. Proyectos en otros países, especialmente en Argentina, la consolidaron como una figura internacional. Su carrera crecía, su presencia se fortalecía y su imagen se volvía cada vez más reconocida. Pero con el éxito llegó algo más: la exposición. Y la exposición no es un elemento neutral. Tiene efectos. Ser una figura pública implica vivir bajo la mirada constante de los demás. Cada decisión, cada cambio, cada momento se vuelve visible. Y esa visibilidad, aunque puede ser positiva, también genera presión. Porque no solo se trata de ser, se trata de parecer, de sostener una imagen, de cumplir expectativas. En el caso de Catherine Fulop, esa imagen fue construida con cuidado. Durante años, se mostró como una mujer fuerte, segura, con una vida personal estable y una carrera sólida. Y esa percepción se mantuvo. Pero como en muchas historias similares, esa imagen no lo decía todo. Había una parte que no se veía, una parte que no formaba parte de la narrativa pública. Y es ahí donde comienza a construirse una historia más profunda. Durante sus años de mayor actividad, Catherine no solo trabajaba, sostenía un ritmo intenso, una agenda exigente, una presencia constante. La televisión, los eventos, los compromisos, todo formaba parte de una vida que no dejaba mucho espacio para la pausa. Y ese ritmo, con el tiempo, tiene consecuencias, no siempre inmediatas, no siempre visibles, pero reales. A medida que su carrera avanzaba, también lo hacía la complejidad de su vida personal. Las relaciones, las decisiones familiares, los cambios de país. Todo eso forma parte de una historia que no siempre se cuenta en detalle, pero que influye, y mucho. Porque la vida pública y la vida privada no son independientes. Se cruzan, se afectan, se transforman mutuamente. En este contexto, Catherine Fulop comenzó a desarrollar una capacidad particular, la de mantener el equilibrio, o al menos la apariencia de equilibrio, porque sostener una imagen de estabilidad durante años requiere esfuerzo. No es algo que ocurra de forma natural, es una construcción que implica elegir qué mostrar. Y qué no presenta un evento específico, pero sí introduce una idea clave: el contraste entre lo que se ve y lo que se vive, entre la imagen y la realidad, entre el éxito y el costo que implica. Porque para entender cualquier narrativa actual, cualquier percepción sobre su vida, es necesario comprender ese contraste. Entender que una vida no se define solo por lo que se muestra, sino también por lo que se experimenta en silencio. A lo largo de los años, Catherine Fulop ha sido una figura constante. Su presencia en los medios, su conexión con el público, su capacidad de adaptarse a diferentes formatos, todo eso ha sido parte de su identidad. Pero esa identidad, como todas, evoluciona, cambia, se transforma. Y en ese proceso, aparecen momentos de introspección, de reflexión, momentos donde la vida deja de ser solo acción y se convierte en comprensión. El lugar donde dejamos de ver solo a la figura pública y comenzamos a entender a la persona. Una persona que ha vivido una vida intensa,
que ha enfrentado desafíos, que ha construido una carrera sólida, pero que como todos, también ha tenido momentos complejos, momentos que no siempre se comparten, momentos que forman parte de la historia. Y esa historia, como veremos en los siguientes capítulos, no es lineal, no es simple, es profunda, es humana. Y apenas estamos comenzando a entenderla, porque detrás de cada imagen perfecta hay una realidad. Y esa realidad es siempre más compleja de lo que parece. Después de consolidarse como una de las figuras más queridas de la televisión, la vida de Catherine Fulop parecía haber alcanzado un equilibrio difícil de lograr. Una carrera sólida, una familia estable, una imagen pública positiva. Todo encajaba, o al menos eso parecía. Durante estos años, Catherine Fulop no solo mantenía su presencia en los medios, sino que también reforzaba su rol como figura familiar. Su vida personal, especialmente en Argentina, se convirtió en parte de su identidad pública. Ya no era solo la actriz o la presentadora, era también madre, esposa, referente. Y ese rol, aunque valioso, implica una responsabilidad distinta, porque no solo se trata de sostener una carrera, se trata de sostener una vida que se observa, que se comenta, que se interpreta. En este contexto, la dinámica cambia. La exposición ya no se limita al trabajo, incluye lo personal. Y eso añade una nueva capa de presión. A medida que avanzaba esta etapa, comenzaron a aparecer pequeñas señales de tensión. No en forma de conflictos visibles, sino en detalles. Cambios en el ritmo, momentos de mayor introspección, una presencia más medida en ciertos espacios. Nada que, por sí solo, indicara una crisis, pero suficiente para sugerir que algo estaba evolucionando. Y ese es el punto clave de este capítulo. La evolución. Porque no todas las historias tienen un momento de quiebre claro. Algunas cambian poco a poco, de forma casi imperceptible, hasta que, con el tiempo, la diferencia se vuelve evidente. Durante este periodo, Catherine continuaba con su actividad profesional. Participaciones en programas, apariciones públicas, proyectos que mantenían su relevancia. Pero en paralelo, su forma de relacionarse con la exposición comenzaba a cambiar. Más selectiva, más consciente, más enfocada en ciertos aspectos de su vida. Este tipo de cambio no es negativo, es natural. Forma parte de una etapa donde las prioridades se reorganizan. Pero también puede ser indicativo de algo más profundo. Un proceso interno, una necesidad de equilibrio. Porque sostener una vida pública durante tanto tiempo implica un desgaste. Un desgaste que no siempre se ve, que no siempre se nombra, pero que está presente. Uno de los elementos más importantes de esta etapa es la relación entre lo que se muestra y lo que se vive. Durante años, Catherine Fulop proyectó una imagen de estabilidad que, en muchos aspectos, era real. Pero ninguna vida es completamente uniforme. Siempre hay matices, momentos distintos, procesos que no se comparten. Y en este caso, esos procesos comenzaron a tener más peso. No como un problema evidente, sino como una acumulación de experiencias, de decisiones, de momentos que requieren atención. En paralelo, el entorno también influye. El paso del tiempo, los cambios en la industria, las transformaciones personales. Todo forma parte de un contexto que no se puede ignorar. Y en ese contexto, la forma de vivir cambia. Lo que antes era central puede dejar de serlo. Lo que antes se mostraba con facilidad puede volverse más reservado. Y eso no es una señal de debilidad. Es una señal de conciencia, de alguien que comienzas a elegir con mayor claridad qué compartir, cómo vivir, dónde estar. No hay un punto de ruptura, pero sí hay un cambio. Un cambio que se construye en silencio, que no se anuncia, pero que se siente. Y ese cambio es fundamental para entender lo que viene después. Porque a partir de aquí, la historia deja de ser completamente estable. Comienza a moverse, a transformarse, a abrir espacio para nuevas interpretaciones. No necesariamente negativas, pero sí más complejas, más profundas, más humanas. El paso de una estabilidad aparente a una etapa de mayor introspección. El momento en el que la vida deja de ser solo acción y se convierte en reflexión. Y en esa reflexión aparecen preguntas.
Preguntas que no siempre tienen respuestas inmediatas, pero que marcan el inicio de algo distinto. Porque cuando una vida comienza a cambiar desde dentro, tarde o temprano ese cambio se hace visible. Y eso es lo que exploraremos en el siguiente capítulo, donde las percepciones, las interpretaciones y el entorno comienzan a jugar un papel más activo, y donde la historia adquiere una nueva dimensión. Una dimensión donde lo visible y lo invisible se encuentran, y donde lo que parecía claro comienza a cuestionarse. A medida que la vida de Catherine Fulop entraba en una etapa más introspectiva, el entorno comenzó a reaccionar. Y esa reacción no siempre fue silenciosa. Porque cuando una figura pública cambia su ritmo, modifica su presencia, o simplemente decide mostrarse de forma distinta, el público lo percibe. Y cuando el público percibe, interpreta. Este es el punto donde la historia deja de ser completamente interna y comienza a interactuar con el exterior, con las opiniones, con los comentarios, con las expectativas. Durante esta etapa, Catherine Fulop no desapareció del todo, pero sí redujo ciertos niveles de exposición. Fue más selectiva, más cuidadosa, más consciente de cómo y cuándo aparecer. Y eso generó preguntas. ¿Es una decisión personal? ¿Es un cambio natural? ¿O hay algo más detrás? Estas preguntas no siempre se formulan de manera directa, pero están presentes en el ambiente, en los medios, en las redes sociales, en las conversaciones del público. Y en ese contexto, la narrativa comienza a transformarse. Ya no se trata solo de su carrera o de su vida familiar. Se trata de su estado, de su presente, de lo que podría estar ocurriendo. Este tipo de dinámica es común en figuras con una trayectoria larga, porque cuanto más tiempo una persona ha estado presente, más fuerte es la conexión con el público. Y esa conexión genera interés, pero también genera presión, porque el interés no siempre viene acompañado de información. Y cuando falta la información, aparece la especulación. Es importante hacer una pausa aquí. Lo que sí analiza es el impacto de la percepción, la forma en que el entorno construye historias cuando no tiene todos los elementos, y cómo esas historias, aunque no siempre precisas, influyen en la narrativa. En este punto, Catherine Fulop se encuentra en una posición compleja. Por un lado, tiene el derecho de vivir su proceso de forma privada. Por otro, existe una expectativa pública que busca respuestas. Y equilibrar esos dos elementos no es fácil, porque cualquier decisión, hablar o no hablar, aparecer o no aparecer, genera interpretaciones. Si se muestra, se analiza. Si se reserva, se cuestiona. Y en medio de todo eso, está la persona real, la que vive el proceso, la que toma decisiones, la que siente. Este es uno de los aspectos más importantes de este capítulo. Recordar que detrás de la figura pública hay una vida real, una vida que no siempre se puede explicar en términos simples. A medida que esta etapa avanza, también se hace más evidente el impacto emocional de este contexto. No necesariamente en forma de declaraciones, sino en la forma en que se presenta. Una energía distinta, más pausada, más reflexiva, más conectada con lo interno. Y eso no es negativo. Es una señal de cambio, de alguien que está atravesando un proceso que puede tener múltiples causas, y que no siempre necesita ser explicado públicamente. En paralelo, su legado sigue intacto, sus trabajos siguen siendo recordados, su influencia sigue presente. Pero ahora, la conversación se ha desplazado. Ya no gira únicamente en torno a su carrera, gira en torno a su vida. Y ese cambio es significativo, porque implica una transición en la forma en que se percibe su figura, de ícono a persona, de imagen a historia. Busca generar comprensión, comprender que las percepciones no siempre reflejan la realidad, que las narrativas externas son solo una parte, y que lo más importante es el proceso interno, ese proceso que no siempre se ve, pero que define todo. A medida que nos acercamos al último capítulo, queda claro que la historia no puede quedarse en la superficie. No puede definirse por lo que se dice desde fuera. Necesita una mirada más amplia, más profunda. Una mirada que entienda que la vida no es lineal, que incluye cambios, etapas, momentos de mayor y menor exposición,
y que todo eso forma parte de un recorrido. El recorrido de una vida que, como veremos en el siguiente capítulo, no se define por la percepción momentánea, sino por el conjunto, por la historia completa, por todo lo que se ha vivido. Porque al final, lo que realmente importa no es lo que se especula, es lo que permanece, es una reflexión. Porque lo que hemos recorrido hasta ahora no es una historia de caída, sino una historia de evolución. Una historia donde el cambio no es sinónimo de pérdida, sino de transformación. A lo largo de su vida, Catherine Fulop ha sido muchas cosas. Artista, madre, figura pública, referente cultural. Pero más allá de esos roles, ha sido una persona que ha enfrentado el paso del tiempo, los desafíos de la exposición y la necesidad de adaptarse a nuevas etapas. Y eso, por sí solo, es significativo, porque mantenerse vigente durante décadas no es fácil. Implica reinventarse, implica soltar ciertas versiones de uno mismo, implica aceptar que la vida no siempre se mantiene igual. En esta etapa, lo que vemos no es una ruptura, es una transición, una forma distinta de habitar su vida, más selectiva, más consciente, más enfocada en lo esencial, y eso cambia la narrativa. Porque lo que antes se interpretaba como ausencia, ahora puede entenderse como elección. La elección de reducir el ritmo, de priorizar lo personal, de vivir con mayor calma. Este tipo de decisiones, aunque no siempre comprendidas desde fuera, son profundamente humanas. Todos, en algún momento, sentimos la necesidad de cambiar, de ajustar el ritmo, de replantear lo que realmente importa. Y cuando una figura pública toma ese camino, la percepción externa puede no coincidir con la realidad interna. Pero eso no invalida la decisión. Al contrario, la refuerza. Uno de los aspectos más importantes de este capítulo es el concepto de resiliencia, no como una respuesta a una tragedia específica, sino como una capacidad constante de adaptación. Porque la vida de Catherine Fulop no ha sido estática, ha cambiado, ha evolucionado, y en cada etapa ha encontrado una forma de seguir adelante. Esa es la verdadera fortaleza. No la ausencia de dificultades, sino la capacidad de atravesarlas, de integrarlas, de continuar. En este punto, su legado se vuelve aún más relevante, no solo por lo que ha hecho, sino por cómo lo ha vivido, por la forma en que ha construido su historia, por la manera en que ha enfrentado los cambios. Porque el legado no es solo solo profesional. Es también personal. Es la huella que deja una vida. Y esa huella no se borra por percepciones momentáneas. Permanece. La tendencia a buscar finales dramáticos, a interpretar los cambios como crisis, a simplificar lo que en realidad es complejo. Pero la vida no es así. No es una línea recta. No tiene un solo significado. Es un conjunto de momentos, de decisiones, de procesos. Y en ese conjunto hay espacio para todo, para la intensidad, para la calma, para la transformación. La historia de Catherine Fulop no termina aquí. Sigue. En cada etapa, en cada decisión, en cada forma de estar en el mundo. Y eso es lo que realmente importa. No lo que se dice en un momento específico, sino lo que se construye a lo largo del tiempo. Cierra con comprensión, con una mirada más amplia, más profunda. Una mirada que reconoce que detrás de cada figura pública hay una vida real, y que esa vida merece ser entendida con respeto, con equilibrio, sin reducirla a una sola narrativa. Porque al final, lo que queda no son los titulares, es la historia. Y la historia de Catherine Fulop es mucho más que cualquier interpretación momentánea. Es una historia de vida, de evolución, de resiliencia y sobre todo, de humanidad. Una historia que continúa y que, como todas, sigue escribiéndose día a día. La historia de Catherine Fulop no es una historia que pueda resumirse en una frase impactante o en un titular emocional. Es una historia que necesita contexto, tiempo y, sobre todo, una mirada más profunda. Hemos recorrido un camino que comienza en los orígenes de una mujer que construyó su carrera con esfuerzo y determinación, que alcanzó el éxito en distintos países y que logró mantenerse vigente durante décadas. Pero también hemos visto algo más importante, el lado humano. Ese lado que no siempre se muestra, ese lado que no forma parte del espectáculo.
Ese lado que, sin embargo, define gran parte de la historia. Porque más allá de la imagen, de los logros y de la presencia pública, hay una vida que ha pasado por distintas etapas. Una vida que ha tenido momentos de intensidad, de cambio, de reflexión. Y eso es completamente natural. El tiempo transforma, las prioridades cambian, la forma de vivir evoluciona. Pero muchas veces, desde fuera, esos cambios se interpretan de manera simplificada. Se asocian con crisis, con problemas, con narrativas que no siempre reflejan la realidad. Y ahí es donde esta historia cobra sentido, porque nos invita a cuestionar esas interpretaciones, a detenernos, a mirar con más calma, a entender que no todo cambio es negativo, que no toda pausa es señal de dificultad, que no toda distancia es motivo de preocupación. A veces simplemente es una elección, una forma distinta de vivir, una manera de cuidar lo que realmente importa. La vida de Catherine Fulop, como la de cualquier persona, no es lineal, está llena de matices, de momentos distintos, de procesos que no siempre se hacen públicos. Y eso no la hace más débil. La hace más real, más cercana, más humana. Porque todos, en algún momento, necesitamos detenernos, reevaluar, cambiar el ritmo. Y eso no es un final, es una transición, una evolución. Este recorrido también nos deja una enseñanza importante. No todo lo que se ve es todo lo que existe. Y no todo lo que se dice refleja la verdad completa. Por eso, es fundamental mirar más allá del titular, buscar el contexto, entender el proceso y, sobre todo, respetar la historia en su totalidad. Porque detrás de cada figura pública hay una persona. Y esa persona merece ser vista con respeto, no solo con curiosidad. Si esta historia te hizo reflexionar, si en algún momento sentiste que conectabas con lo que has leído, entonces este canal también es para ti. Porque aquí no solo contamos historias, las analizamos, las entendemos, las llevamos más allá de lo evidente. En un mundo donde la información circula rápido y muchas veces sin contexto, creemos en la importancia de detenernos, de ofrecer una mirada más profunda, más consciente, más humana. Cada contenido que compartimos tiene un propósito, no solo informarte, sino invitarte a pensar, a cuestionar, a ver más allá. Porque las historias no son solo entretenimiento, son herramientas. Herramientas para comprender mejor la vida, para conectar con experiencias, para encontrar sentido en lo que a veces parece confuso. Por eso, si valoras este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental. Cada suscripción nos permite seguir creando contenido de calidad, seguir investigando y seguir compartiendo historias que realmente importan. Pero más allá de eso, al suscribirte te conviertes en parte de una comunidad que no busca el ruido, que busca la verdad, que valora la profundidad, que entiende que detrás de cada historia hay una experiencia real. También te invitamos a dejar tu comentario. Queremos saber qué piensas, qué parte de esta historia te hizo reflexionar, qué otras historias te gustaría que analizáramos. Este espacio es para dialogar, para compartir, para construir juntos una forma distinta de ver las cosas. Y si crees que este contenido puede ayudar o inspirar a alguien más, compártelo. Porque nunca sabemos quién puede necesitar escuchar una historia contada con respeto, con equilibrio y con profundidad. Porque al final las historias tienen poder. El poder de conectar, de acompañar, de transformar. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Y gracias por elegir ver más allá de lo evidente. Nos vemos en el próximo contenido.